en seminario. Cuando nosotros valoramos la parte de nefro, uno de los acápites más preguntados y de los que se puede hacer bastante análisis es la relación del medio interno. ¿Sí? En relación al medio interno, uno lo que va a tener en consideración justamente va a ser la relación de ganancias y de pérdidas. Cuando hablas de ganancias, hablas de expansión. Cuando hablas de pérdida, hablas de contracción. Eso es lo primero que tienes que recordar. Porque siempre que le das expansión, contracción, ya sabes que es ganancia o es pérdida. Lo segundo que tienes que reconocer es que si yo gano o pierdo, tengo que ganar o es solvente o es soluto. Si pierdo, o es solvente o es soluto. Y gracias a la relación de estos dos, vas a poder reconocer o valorar la osmolaridad, que es el segundo principio que tienes que tener en cuenta. Si yo gano solvente, voy a tener un medio que va a estar más diluido. Si yo pierdo soluto, voy a tener un medio que también va a estar más diluido. ¿Pero por qué? Porque en uno había ganado y en otro había perdido, pero todo estaba jugando en relación a solvente. Si yo gano más soluto, voy a tener un medio más concentrado. Y si yo pierdo más solvente, voy a tener un medio más concentrado. No es memoria, es solamente cuestión de tener claro lo que es soluto y lo que es solvente. Porque ustedes saben que el solvente universal es el agua y los solutos se pueden clasificar entre orgánicos e inorgánicos. De los inorgánicos están los electrolitos y de los orgánicos está lo que vendría a ser glucosa, urea, creatinina, que son propios del metabolismo y o también parte de lo que vendría a ser el mismo catabolismo a nivel celular. Eso, en primera instancia. Ahora, teniendo en consideración esto, entonces en relación al medio tenemos expansión y tenemos contracción. Expansión, contracción. Como se dan cuenta, dibujo como que una relación de 3. ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer justamente es favorecer ¿qué cosa? Que tú tengas una relación iso, hiper o hipo en relación a lo que vendría a ser el medio interno. ¿Está bien? Iso, hiper o hipo en relación al medio interno. Si tú ganas más solvente, el medio va a estar más diluido, ¿verdad? Creo que todos lo tenemos claro. Si yo gano más solvente y el medio está diluido, ¿cómo se va a llamar el medio? Expansión, porque he ganado. Osmótica. Hipotónico hace referencia al cambio. Hipoosmótico, ¿no? Entonces la expansión hiposmótica va a hacer referencia ¿a qué? Al hecho de que vas a ganar más sol. Si ganas más soluto, va a ser una expansión hiperosmótica. Y frente a ello, ¿por qué es importante? Porque estos van a ser gatillos para que se puedan activar algunos centros en la búsqueda de la homeostasis. Primero entonces tenemos como principio la osmolaridad. Y la osmolaridad tienen que reconocer que los valores normales son de 280 a 300 milimoles por litro de agua plasmática. ¿Sí? De 280 a 300 milimoles por litro de agua plasmática. Tenemos ahí la relación del medio. Si tú tienes que estás con una osmolaridad de 320, significa que la osmolaridad está aumentada. Y si yo a eso le agrego que el paciente había perdido volumen, yo no solamente digo que solamente está aumentada la osmolaridad, sino que ha sido una contracción hiperosmótica. Entonces ya le pongo su nombre y apellido. ¿Cómo calculo la osmolaridad? Con una fórmula que aprendimos o recordamos en realidad en el mes pasado, que es 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre C, ¿no? Esa es la fórmula de la osmolaridad. 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Si bien es cierto esta fórmula no es tan complicada de utilizar, lo único que tienes que recordar son las unidades que necesita la fórmula, porque la fórmula te va a dar un dato que tiene que ser en miliosmoles. Pero ustedes saben, en matemática, para poder utilizar una fórmula tenemos que tener en consideración las unidades. ¿Qué unidades necesito en esta fórmula? Para el sodio necesito 1000 equivalentes por litro, ¿ok?
Para lo que vendría a ser la glucosa necesito miligramos por ciento. Y para lo que vendría a ser la urea necesito miligramos por ciento. Miligramos por ciento también es llamado miligramos por decilitro. Entonces, si ya tenemos estos dos equivalentes miligramos por ciento, al final lo único que vas a hacer es reemplazar, y al momento de reemplazar lo único que se puede obtener es un resultado. Si la glucosa te lo dan en miligramos por decilitro, ¿estaría bien? ¿O vas a convertir? Está bien. Porque la glucosa, si tú sacas en la analítica, los valores normales son de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué haría? ¿Cómo lo convierten? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué? Porque el por ciento quiere decir por cada 100 mililitros de solvente. Claro, porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si no sabes que es lo mismo, vas a confundirte. Pero si sabes que miligramos por ciento es miligramos por decilitro, ahí lo dejas, porque es lo mismo. Diferente es que yo te ponga miligramos por mililitro. Ahí sí es diferente, porque un decilitro tiene 100 mililitros. Pero si es miligramos por ciento, es miligramos por decilitro. ¿Está bien? Eso. Entonces, en el caso de ustedes, solamente sepan que las unidades son esas, milimoles o miliequivalentes es igual. Lo único que vas a hacer es reemplazas, y ¿qué va a suceder al último? Vas a poder obtener lo que vendría a ser un valor específico frente a lo que sería una analítica en particular. Miliequivalentes, miligramos. De 280 a 300 es el valor normal. De 280 a 300 milimoles por litro de agua. Ya sabes. Entonces, ahora sí vamos a ver la situación. Si yo tengo... A ver, doctor, ¿cómo te llamas? Gilbert. Si tengo un paciente que ha perdido, ¿ok?, volumen a predominio de solvente, ¿qué medio interno vas a poder valorar en este paciente? Ha perdido volumen. Pero predominio de solvente. ¿Cuál sería el escenario? Silencio, chicos, por favor. Gracias. ¿Cuál sería el escenario? Luego, ¿cómo se llama el escenario? Tónico es que disminuye. Contracción es una pérdida hiperosmótica porque la osmolaridad está aumentada. Hiposmótica no, porque hiposmótica significa que la osmolaridad está disminuida. Es hiper, porque está Aumenta la osmolaridad. aumentada. ¿Está bien? Ya. Pero ¿para qué nos es útil esta información? Cristian, ¿por qué es útil esa información? ¿Por qué es importante reconocer a la osmolaridad como dato? Para poder valorarse exactamente lo que está perdiendo. Ya. Es un estímulo que puede permitir la liberación, en ese caso, de lo que vendría a ser el hormona tiroidea. Ya. Entonces, el cambio de la osmolaridad, como dice su compañera, va a ser un estímulo. El cambio, es decir, el cambio de la osmolaridad, el cambio puede ser aumento o puede ser disminución. Pero en este caso, en el escenario que estamos hablando, el cambio es el aumento. Y en el cambio que se está propiciando ahorita, lo que va a suceder es que se va a empezar a liberar mayor cantidad de hormona antidiurética. Conclusión que tienes que sacar de esto que estoy hablando. ¿Cuál es el estímulo más importante para que se libere la hormona antidiurética?
El aumento de la osmolaridad. No solamente basta con decir el cambio. El cambio puede ser también la disminución. Es el aumento de la osmolaridad. ¿Y cómo se da tu cuerpo cuenta que aumentó la osmolaridad? Porque hay receptores. Porque tienen que haber receptores de la osmolaridad. Si no, ¿cómo se daría cuenta? ¿Verdad? Si ya captan o sensan la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Van a poder generar lo que vendría a ser un cambio. Y luego al final, ¿qué va a generar? Una respuesta. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo ese cambio en la osmolaridad, lo que voy a poder observar es que va a generarse una respuesta en la búsqueda de la homeostasis. Una de ellas es la secreción de la hormona y la otra es la activación del centro de la sed. La activación del centro de la sed. En otras palabras, nosotros tenemos sed porque aumenta la osmolaridad. ¿Está bien? ¿Sí? De acá a unas 2 semanas aproximadamente, todos ustedes van a ser partícipes de su mes de la medicina, porque semana ya pasó, algunos siguen diciendo semana, pero semana fue la semana pasada. Ustedes están celebrando el mes, a lo grande, ¿verdad? El mes de la medicina. Un lujo que así ni nosotros nos lo damos, pero ustedes el mes lo están celebrando. Entonces, muchos de ustedes van a participar, creo, en la maratón. ¿Sí? ¿Se canceló? Ah, ok. Bueno, pueden correr aquí nomás. En el campo, para no perder la mística. ¿Ya? ¿Pero van a hacer las barras o también se canceló? ¿También se canceló? No. ¿Qué van a hacer? Es lo que me pregunto. Ah, ya. Solo con el día. Danza. Danza y la misa. ¿Y qué pasa con los oficiales? No quieren colaborar. Bueno, ¿quiénes van a participar aquí en danza? A ver, levanten la mano. Pocos. En barras. Todos. Por si acaso, haciendo un paréntesis, si no hay clases y nos dicen vayan a ser partícipes de la actividad, por si acaso va a haber lista y algo harán. Todos. No sé qué. Porque para hacer una barra se tienen que preparar, organizar, no es una improvisación. ¿Verdad? Bueno, vamos a imaginar, qué pena que no salió lo de la maratón. Bueno, pero la barra. Ese día van a estar haciendo sus saltos, sus giros, sus piruetas en el aire y se van a botar, ¿verdad? Van a sudar, porque ahora está saliendo ya el sol, ¿verdad? Y cuando empiecen a sudar, va a empezar a generarse un pequeño quiebre en relación a la homeostasis del medio interno. Porque estamos perdiendo sudor. Y el sudor, Cristian, ¿qué osmolaridad? ¿Tú no eres Cristian? ¿Tú quién eras? Giancarlo. Muy bien. Giancarlo, ¿qué osmolaridad tiene el sudor? Esto es agüita secreta. Ya, pero no, está bien. ¿Qué osmolaridad? ¿No? ¿De qué está constituido? Es una solución Isosmótica, dice su colega. Es hiposmótica. Si bien es cierto lo que dice Giancarlo, ¿no? ¿Sí? Es agua y sal, no, está bien. Pero no están en la misma proporción. Porque si tú dices iso, significa que están en la misma proporción. Y no están en la misma proporción. Si es hiposmótica es porque hay más solvente. Pero me está mintiendo porque una vez cuando he sudado y justo cayó una gota de sudor en mi comisura labial y sentí que era salada. Sí, pues, porque también hay sal. Pero hay más solvente. Entonces, esto favorece a que el medio interno pierda volumen a predominio de
solvente. ¿Y cómo se va a volver? Hiper. Si estás perdiendo agua. Si estás perdiendo agua, el soluto se va a quedar más. No quiero hacer aquí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí, más? Excelente. Hiperosmosis. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no? A ver. Ya. Entonces, ¿qué le va a pasar a estas personas que estén en la barra? Como tú, porque todos están en la barra. ¿Qué va a pasar? Cuando empiecen a sudar. Van a tener sed. ¿Sí o no? ¿Es de esperarse? ¿O no? Sí, porque eso ni siquiera el que no estudia medicina sabe que va a tener sed. Y ustedes saben por qué. ¿Dónde está el centro de la sed? En el núcleo hipotalámico lateral. Los centros de mando, ustedes saben que es un centro de mando, ¿verdad? Habrán visto películas o ir muy lejos, en ciertos lugares de seguridad hay centros donde hay vigilancia, ¿verdad? Y tienes que ahí tener áreas encargadas, responsables de ciertas actividades. El hipotálamo es un centro de mando muy importante en el cuerpo y tiene varios centros reguladores. Los centros reguladores son los núcleos y uno de ellos es el núcleo hipotalámico. Bien, el agua, pierde más solvente, pierde. Si pierde más solvente, pero yo hablé de solvente, porque eso no tiene agua. ¿Está bien? Si tú pierdes más agua, pierdes. Si pierdes más solvente, pero yo pregunté de agua. ¿Está bien? Por eso quedó más solvente. Ahora, en relación a eso, Liñán, ¿no? ¿Tú crees que las personas que van a estar ayudándote, acompañándote en la actividad de la barra mientras estás saltando, te van a invitar una gaseosa para poder ayudarte y calmar tu sed? ¿Tú le agradecerías La Coca-Cola. una Coca-Cola muy helada para refrescar tu sed? ¿Le agradeces o no? Sí, obvio, porque el caballo regalado no se ve bien, ¿verdad? Y empiezas a tomar tu gaseosa y sigues teniendo sed. ¿Cómo es posible este evento? El cambio climático. O era de esperarse que sigas teniendo sed. ¿Por qué? La recuperación tiene azúcar y necesitaríamos agua pero con sales para poder hidratar. En este caso, si tomas gaseosa, te va a dar más sed, o sea, que no te usar. Estás hidratando un líquido, pero no estás ingiriendo sales. Ya. Bien, Pero si te di también un pool de sales bien concentrado, también sería bueno. No hay mucho concentración. Porque ¿qué es lo que tienes que valorar? La relación del solvente, no tanto del soluto. Y la gaseosa tiene mucho soluto, tiene glucosa, ¿verdad? Entonces, es cierto, se siente rico, ¿quién no lo ha tomado? Se siente fresco, refrescante, pero sigues teniendo sed. Por eso que en el cine es el negocio perfecto, ¿verdad? ¿O no? Combo, cancha y gaseosa. ¿La gaseosa la puedes recargar? No, porque ya es el negocio, ¿verdad? Porque sigues teniendo sed. Pero la cancha recarga la mayoría del tiempo. ¿Sí o no? Pero sigues teniendo sed, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La osmolaridad sigue aumentada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer más bien? Diluir. ¿Ve? Tengo que diluir. Y la única manera es con el solvente. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora el Gatorade y el Esturate, y eso para los que me están grabando, no es que estoy propiciando marcas y me están auspiciando ni nada. Ellos tienen una concentración óptima en relación a los electrolitos, también se pierden, ¿verdad? Entonces se repone, pero no es que esté tan concentrado en ese sentido, a diferencia de una gaseosa, que sí tiene más soluto, ¿verdad? No necesariamente, va a depender mucho de la relación de la pérdida y demás.
mejor es el agua, definitivamente, ¿no? Pero depende, como te digo. Si has perdido más electrolitos, por ejemplo, en una situación, un cuadro gastrointestinal, a veces también te puede ayudar a reponerlos, ¿no? Obviamente si toleras vía oral, si no toleras, no te va a ayudar en nada. ¿Ya? Por eso es que un poco contradictorio cuando decía un paciente tiene diarrea, dale Coca-Cola o dale Sprite. Pero la Coca-Cola o las gaseosas, para no decir una marca en particular, tienen lo que vendría a ser también absoluto. ¿Y qué hace la glucosa? Jala agua, pues entonces incrementaba también el tránsito. Pero por los electrolitos, podría ser, pero también recuerda que es glucosa. Y la glucosa jala agua, ¿verdad? Entonces, no es por la marca, es todas las gaseosas en cualquiera. Por la relación de la glucosa. Doctor, y por eso en los diabéticos, cuando hay retinopatía, hay una concentración de agua. Porque jala Jala agua. agua. Y ahí hay mayor concentración de glucosa. Exactamente. Entonces, no es que esté mal, a todos nos gusta y en su fiesta de medicina es más fácil tomar gaseosa, porque ustedes no toman alcohol. Todo va a ser gaseosa y agua, ¿verdad? Entonces, ahí te ayuda, te refresca, pero ya sabes que también podría repercutir en esos casos. Ahora, en relación ya a lo que vendría a ser los mecanismos de compensación, cuando se activa el centro de mando hay algunos núcleos, hay varios núcleos, pero los que tienes que recordar para este capítulo son el hipotalámico lateral, el supraóptico y el paraventricular. Y de los tres, los hipotalámicos laterales y supraóptico los más importantes. El hipotalámico lateral está asociado al centro de la célula. Y el supraóptico está asociado a la hormona antidiurética. Pero no para su almacenamiento, sino para su síntesis. Eso es muy importante, porque ahí se va a sintetizar. ¿Por qué les dije el paraventricular? Porque en alguna literatura van a encontrar que el paraventricular también contribuye en la síntesis de la hormona. ¿Está bien? Entonces, si se sintetiza, tiene que haber un lugar en donde se almacene. Y ese lugar es la neurohipófisis. La hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior y uno posterior. La anterior es la adenihipófisis y la posterior es la neurohipófisis. Y en la posterior, ¿qué va a suceder? Solo hay dos hormonas que recordar. La hormona antidiurética, que también es llamada arginina vasopresina, y la oxitocina. Y ahí es donde viene esta sutileza teórica que a veces genera como que un tipo de pregunta, ¿no? La hormona antidiurética, ¿con qué núcleo se asocia más? Con el supraóptico. Y la oxitocina, con el paraventricular. ¿Los dos se asocian con ambas? Sí, pero una se asocia más con cada uno. ¿Está bien? ¿Con quién se asocia más la hormona antidiurética? Supraóptico. Y paraventricular con la oxitocina. Yo mientras estoy caminando y paso por sus asientos y me alegra que estén escribiendo, pero algunos tienen una hoja, ¿no? Tamaño oficio, y escriben en un rectangulito así, pero bien pequeñito, como para ahorrar hojas, y todo el cuaderno se llena de hojas. ¿Por qué escriben así tan chiquititos? ¿Dónde van a revisar? Ustedes mismos se complican la vida, ¿no? Tienes todo un cuaderno. Algunos anotan en post-its todavía, con la tendencia de que se pierda y se vuele por ahí. Anota bien ahí en tu cuaderno post-its, pero para que lo veas como un extra, no porque todas las ideas ahí se te va a perder. Pero bueno, si ustedes por lo menos están haciendo los esquemas a conciencia para el próximo ciclo de seminario integrador, obviamente, ya no con nosotros, ¿verdad? Obvio, ¿no? Sí, ya con nosotros no. Con los otros docentes van a ustedes, ¿qué cosa? A tener sus esquemas. ¿Sí? Entonces, dicho esto, supraóptico y paraventricular sintetizan y se almacenan en la neurohipófisis.
se liberan respecto al estímulo que estamos hablando. La oxitocina, ya saben que es para la contracción uterina y la producción de la leche, No. eyección de la leche. Prolactina sí es para la Producción. producción de la leche. La otra es para la leche. ¿Ok? Ahora, ¿cómo actúa ahora sí la hormona antidiurética? ¿Quién me quiere decir para su nota de participación? Levanta la mano. ¿Cómo se une? Ajá. A ver, antes, porque ya tienes participación, pero está bien, si no te doy la palabra. Ok, ¿nadie quiere hablar? Muy bien, adelante. Te escucho. La hormona antidiurética es una hormona que, como se dijo, se produce a nivel hipotalámico y se secreta a nivel de la hipófisis. Muy bien. Es una hormona peptídica, lo que quiere decir que va a unirse a un receptor de membrana, o sea, no está dentro. Entonces, el principal estímulo es el aumento de la osmolaridad. Una vez que eso sucede, esta pasa al torrente sanguíneo y se dirige a las células principales que están a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y en la cara vasolateral se une a su receptor V2, que es metabotrópico, acumulado proteína GS. En síntesis, podría decir que esto permite la activación de las apopolinas, pero también ocurre otra cosa a nivel de la cara vasolateral, es que encontramos adenilato ciclasas, que incrementa el AMP cíclico y por lo tanto la proteína, que esta se va a encontrar en el citoplasma y envía mensajes de transducción al núcleo para que se produzcan recién las apopolinas 2, que son las que mediante gránulos de secreción se adosan a la membrana luminal y aumentan la permeabilidad y permiten el paso de agua hacia el interior. Y las apopolinas 4 son las que permiten el paso hacia la cara vasolateral. Por consecuencia, hay un aumento de líquido, vamos a decirlo así, que trae a De su líquido vez extracelular. que aumenta la bulimia y todo lo demás. Muy bien, te felicito. Excelente explicación. No tengo nada que decir. Muy bien. Así como ya todos estamos entrenados para expresar mi idea. Muy bien, te felicito en verdad, que lo has hecho bastante bien. ¿Lo han entendido? Lo ha dicho bien, ¿ah? Lo único fue el detallito de nombre, pero de ahí todo excelente. Hasta la cascada les ha hecho. ¿Hay un V1 o no hay un V1? ¿En dónde está? En el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo, ¿no? Pero el V2 está en las células principales del túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Por qué las hormonas tienen esta denominación o en la clasificación? ¿Por qué las hormonas están dentro del grupo de hormonas tal cual? Porque tienen la facultad de distribuirse. Las hormonas, a diferencia de un neurotransmisor, a diferencia de un péptido nada más, tienen la facultad de poder llegar a un órgano alejado por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y aquí lo estamos demostrando porque está viniendo desde la parte central hacia lo que es la parte renal, con lo que sería en este caso la célula principal. Ahí está una célula principal del túbulo contorneado distalo colector. Yo creo que va a ser, ¿no? Dice 50. Ok, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? La hormona es una hormona peptídica. Eso también es un dato teórico importante, porque al ser peptídico tú tienes que reconocer que sus receptores son de membrana. Y el receptor va a ser el V2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Sus receptores de membrana, porque es peptídico. Si hubiéramos dicho que es esteroidea como la aldosterona, sus receptores intracelulares, es peptídico. Todas las hormonas peptídicas, en conclusión, significan que sus receptores son de membrana. Ya está estudiado y tú solo tienes que aprenderlo. El receptor que está aquí es el V2, que es metabotrópico acoplado a proteína GS. Por eso ella habló de la vía de la enilato ciclasa, de la relación de AMP cíclico, y gracias a esto, luego al final, la expresión de las acuaporinas. Acuaporinas vienen de canales de agua, ¿no? ¿Y qué canal es el que se va a expresar en la cara luminal? Porque esta es la luz del túbulo, ¿no? Se supone que por aquí está pasando lo que vendría a ser
la futura orina. ¿Y qué va a pasar acá? La aquaporina 2 se expresa y favorecerá la reabsorción de agua. Va a reabsorber agua, las aquaporinas 2. Pero no están llegando todavía al torrente, porque esa es la cara apical, la vasolateral. Entonces también eso favorece la expresión de las aquaporinas 3 y 4. Estas también se expresan, pero en la cara vasolateral. Esta es una pregunta típica, ¿no? Porque si te pongo, se expresó la aquaporina 3 en la cara luminal. Es falso, porque en la cara luminal la aquaporina se está expresando. En cambio, en la cara vasolateral se está expresando la 3 y la 4. Tú me vas a decir, ese es un dato teórico. Incómodo quizás de recordar, no lo sé, pero al final sí netamente teórico, porque es un proceso. Ahora, este es el proceso por el cual al final se reabsorbe el agua y, como muy bien dijo su compañera, incrementa el volumen de líquido extracelular. Muy bien. ¿Cómo te apellidabas tu nombre, ¿no? Rosemary, ¿no? Rosemary, ¿verdad? Me acuerdo de estar. ¿Ya? Entonces, muy bien. Rose, excelente. ¿Y qué es lo que ella ha mencionado? Incremento de volumen. ¿Qué es lo que busca eso? Incrementar el volumen de líquido extracelular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Si incrementa el volumen, incrementa la intracelular. Pero al inicio, pero al final, ¿a dónde se va? Al final tiene que ir al extra. ¿De qué te sirve que la célula se hinche? ¿Tú necesitas que la célula se hinche? No, necesitas más bien que el líquido extracelular aumente. Este es un mecanismo de regulación de la presión, por si acaso. No, en algunos libros lo mencionan a mediano plazo, algunos no lo categorizan, pero al final es un mecanismo de regulación porque estás incrementando la volemia y estás incrementando la presión, así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la respuesta simpática, también es un mecanismo de regulación. V2, GS. Pero doctor, ¿y eso en verdad para qué me es útil? Es decir, son cascaditas innecesarias. ¿Sí o no? Son cascadas innecesarias. ¿O no? ¿No? ¿Por qué? Porque es el curso, tienen que decirme así como necesidad. ¿Quién cree que esta cascada es innecesaria? Levante la mano. Así como necesidad, sin represalia. Muy bien, Max. No, acercada de falta. Es decir, nadie. Ahora sí, ¿quién sabe qué es importante? Sí, ahora sí. Es que pareciera no ser importante, pero cuando te digan entonces, porque esto es lo normal, ¿no? Explícame la patogenia de la diabetes insípida, por ejemplo. ¿Qué dirías? ¿Qué tienes que recordar para explicar la patogenia? Este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la diabetes insípida hay una diabetes insípida nefrogénica y hay una diabetes insípida central. Y en la nefrogénica, ¿cuál es el problema? Los receptores V2. Ese es el problema. ¿Qué sucede en la diabetes insípida? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿La nefrogénica? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en la diabetes insípida nefrogénica? Los receptores V2 no son capaces de poder reconocer a la hormona antidiurética. Es decir, ¿va a actuar o no va a actuar? Entonces, todo lo que hemos hablado, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿Va a suceder, Jorge, o no va a suceder? ¿Por qué no? Porque no va a poder unirse la hormona a su receptor. Entonces, ¿tú qué tendrías que explicar en la patogenia? Al no darse esto, ¿se activarán las aquaporinas 2? No. ¿Se podrá reabsorber agua? No. ¿Dónde se queda el agua? ¿Dónde se queda el agua? ¿Intra? No. ¿Se queda en queda en el extra? No, porque eso es razón. En la luz tubular. Se queda en la luz tubular, no es ni intra. Porque el intra es la misma célula. Si la célula se hincha de agua, se va a lisar, dependiendo de su característica.
Entonces, si tenemos en consideración eso, ¿qué va a pasar? El agua se queda en la luz tubular, incrementa la presión a ese nivel, ¿y qué va a pasar con la diuresis? Aumenta, porque ¿dónde se va a ir eso? Al cosmos. No, pues se queda ahí. ¿A dónde va a ir? A la vejiga, llega a la papila, porque ustedes saben que la orina per se forma recién está en la papila renal, ¿no? Sigue su vía, va a la vejiga, pero hay más volumen. Y si aumenta más volumen, la capacidad vesical es otra variable que tienes que tener en consideración. Con 150 ya te da ganas de orinar. De 150 a 500 capacidad vesical. Incrementa la diuresis. ¿Por qué? Porque no estás reabsorbiendo agua. Entonces, ¿qué escenario del medio interno vas a presentar? ¿Contracción o expansión? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ganando o perdiendo? Perdiendo. Estoy perdiendo. Estoy orinando. Estoy en una contracción. ¿Y la osmolaridad cómo ves? ¿Por qué hiper? Porque estoy perdiendo más agua, más solvente. Entonces la osmolaridad va a estar. ¿Y por qué entonces se comporta como una diabetes? Por las P, pues. Poliuria, polidipsia. ¿Se entiende que tenga sed o no? Sí. ¿Por qué? Porque su osmolaridad está aumentando. Pero no es diabético tal cual, ¿la glucosa va a ser aumentada? No, pero el problema está en los receptores. Entonces, ¿sí importaba esto para entender la patogenia? Sí. ¿O no? Sí. Ahora está un poco más claro que sí importaba. Doctor, una pregunta. ¿Y si en la cascada de la proteína GS se inhiben enzimas, podemos también llegar a ver Reabsorción. Es interesante tu pregunta, por eso hay efectos secundarios, amigo. Miren. Ajá. Salud. Tú eres Cristian también, ¿no? César. Habían dos Cristian aquí. Cristian McGregor era, ¿no? Y Cristian Rodríguez. Ah, ya. ¿Tú eres César Gutiérrez? Ya. A ver, la pregunta de César está muy interesante. Y eso obviamente, por más que quisiera, por cuestiones de tiempo es un poquito complicado de poder abordarlo, pero por lo menos que te deje esa reflexión para ti y tus compañeros. Él me dice, miren, eso es lo bonito cuando empiezas a asociar todo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, estoy dando un medicamento que bloquea a la fosfodiesterasa? ¿Podría existir alguna relación aquí? Sí, porque esa es la cascada de la AMP. Por eso si ustedes observan efectos secundarios, podrías valorar alguno relacionado a la reabsorción del agua. ¿Por qué? Porque es de esperarse, porque la fosfodiesterasa juega en la vía del GS. Pero si tú no sabes ni siquiera qué es GS, nunca lo vas a deducir. Lo vas a tener que memorizar. Ejemplo, asociado endocrino, que se los puse en cardio, creo que el semestre pasado, no. Pacientes que son cardiópatas y toman beta blocks y son diabéticos y su glicemia no mejora. ¿Por qué no mejora su glicemia? Porque en las células beta del páncreas el beta 2 favorece la secreción de insulina. Y si tú bloqueas el que secreta, no secretas y disminuyes aún más el efecto hipoglicemiante. ¿Y cómo lo deduces? Porque sabes que había un beta. Esa es la idea del famoso fastidio que les hemos dado con estos cursos. De que ustedes sepan el por qué y puedan tener mayor capacidad de deducir. Y lo están logrando muchos de ustedes, y yo estoy contento, el doctor Silva también. ¿No, doctor? Estamos contentos en relación a cómo han ido mejorando. ¿Sí? Ahora tienen que seguir el siguiente nivel que César está planteando. Que no es que vamos a preguntar tanto eso todavía, pero ese es el nivel que ya tienen que alcanzar, es decir, cuestionarse, ¿no? ¿Y qué pasa si esa cascada también era aquí? ¿Qué pasa si lo bloqueo? ¿Podría haber un efecto? Y verifica, efectos secundarios. Ah, ya sé por qué. Algunos son idiosincráticos, no te voy a negar.
que la mayoría sí tiene una razón. Y a veces no sabemos el por qué. Eso se llama farmacocinética, farmacodinamia, ¿no? Entonces, eso es lo que... Estoy seguro, si le han agarrado el truco a esto, que van a poder lograrlo a medida que vayan avanzando y revisando más fármacos, porque en el internado ustedes van a estar expuestos a varios fármacos, ¿no? Yo espero que ustedes no sean los internos que copian la receta así nada más, RP del día anterior, ¿no? Sin no verificar, cuestionarse, ya tienen 7 días con esto, algunos 21 días con el medicamento. No tiene ni lógica. O utilizar interacciones que no tienen ni siquiera una acción sinérgica porque estás bloqueando 2 puntos de la misma cascada. Es decir, un sinergismo que les mandé a investigar de sumación y de potenciación. ¿Cuál era la diferencia? A ver, les mandé a investigar. Levánteme la mano. La grabación, no te van a escuchar en la grabación. A ver. O sea, dos fármacos juntos potencian. Pero en ambos son 2 fármacos. Sí, el dos fármacos juntos potencian y el otro. ¿Cuál es heterodinámico y cuál es homodinámico? Ahí está, esa es la diferencia. ¿Sumación es homodinámico o heterodinámico? Homodinámico. ¿Qué significa? Dinamia, homo, igual. Mismo mecanismo. En cambio, el de potenciación es otro. Heterodinámico. Por ejemplo, para su examen, en EPOC, si das SABA, ¿ok? O LAVA, porque damos más LAVA. LAVA, ¿qué son LAVA? Long acting two agonists, ¿verdad? Beta 2 agonistas de acción larga. Y doy anticolinérgicos, ¿qué sinergismo sería? ¿Porque es un sinergismo o no? ¿O es un antagonismo? No creo que haya 2 medicamentos para que se antagonicen, es decir... ¿Qué sinergismo sería? ¿Es homodinámico lo que estoy hablando o es heterodinámico? Hetero pues, porque es uno colinérgico y el otro es simpático. ¿Qué sinergismo sería? De potenciación. Si doy SABA, ahí está, y LAVA, para rescate y mantenimiento, ¿qué sinergismo sería? Sumación, porque es homodinámico. ¿Verdad? Todo eso son tecnicismos sin sentido. ¿Verdad? ¿Sí o no, Félix? ¿Se ríe? No, sí. Esos tecnicismos son necesarios para poder sacar conjeturas. Le voy a poner algo así en su examen, ya lo decidí. Sinergismos de sumación, porque les mandé a investigar, ¿eh? Sí, les mandé. Y les estoy dando ejemplos. No es nada difícil. Si es el mismo target, es sumación. Si son diferentes targets, son otros. Puedo hablar de estas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí estamos bien. Ya, entonces, ¿qué palabras clave en casos clínicos valoramos para pensar en una diabetes insípida? La nefrogénica es la del V2, la central, su mismo nombre lo dice, es arriba. Está asociado ya a la misma secreción de las hormonas, ¿está bien? El uno es un problema que no se acopla, no se hay una respuesta. Y en el otro está relacionado más que todo ¿a qué? A la relación de su secreción. ¿Está bien? Pero ¿cuáles son los antecedentes que encuentran en los casos que están planteando en el NAN, Secretaría de Salud? Antecedentes de TEC. ¿Qué es TEC? ¿Por qué? Por el mismo golpe y edema, ¿verdad? ¿Qué otro antecedente típico encuentras en las preguntas? Antecedentes de infecciones y procesos inflamatorios meningitis. Meningitis tratadas y luego debuta con un cuadro de polilipsia y poliuria. ¿Qué? ¿Debutó con diabetes? Valora. Sí, puedes valorar la relación de qué? De la relación con la hormona antiviral.
Y así como estos son antecedentes para esta situación, también llegan a ser antecedentes para el cuadro opuesto. Si ahorita les he hablado cuadros asociados a disminución, también pueden haber cuadros asociados, discúlpame, a incremento. Y el incremento es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el famoso CIHAT. El opuesto, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, si me han entendido, porque he dicho preguntas y nadie dijo nada. CIHAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. David, ¿qué escenario del medio interno vamos a valorar en el CIHAT? Expansión, incluso Muy bien. Ahora explique el por qué. sobre estímulo de los dedos con la posición adecuada. Haya un aumento de la ósmosis del agua al medio extracelular y una expansión de eso. Yo te entiendo porque yo lo sé. Pero recuerda de que tus amigos están así ávidos de querer saber un poquitín más. Y está bien lo que dices. Pero explícalo con toda la cascada para que pase ya el tiempo. Hay más hormonas. Entonces, lo que he explicado va a estar Haya exacerbado o disminuido. exacerbado. Exacerbado. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega y ¿qué pasa con el V2? Haya Se activa más. se activa. ¿Y qué va a pasar con la hormona? Bueno, como explicó mi compañero, el V2 poblado GS ¿Ya? estimula la síntesis de las bucolinas. ¿Ya? La bucolina 2 luminal, la membrana luminal, y la 4 basolateral, ¿Ya? efectuando su expansión, ¿no? Haciendo que el agua de la luz ingresa al medio extracelular mediante, por proteína 2 y luego a la proteína 4. Es decir, muy bien. Todo lo que hemos hablado va a estar incrementado. Entonces se absorbe más. ¿Y qué va a pasar? Incremento. Entonces, si incremento ya no es contracción, va a ser una expansión. Pero como es a predominio del solvente, ¿qué va a pasar con la molaridad? Va a empezar a disminuir porque lo va a empezar a diluir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a generar una expansión hipofosfórica. Y para eso el supremo delegado va a ser el gráfico de Janet Narrow de la expansión hipofosfórica. Gustavo, gráfico de Janet Narrow. Ajá. Excelente, pero de expansión hipofosfórica. No solamente de definir. Muy bien, pero vas a hablar fuerte, María Fernanda, ¿no? María del Carmen. Adelante, pero fuerte, que hasta allá voy a parar el fondo. A ver, tú tienes que practicar el tono de voz. A ver, escucha, María del Carmen. Mira dónde me he parado para escuchar. Gracias, hombre. Primero va a haber aumento del volumen, entonces, como va a haber aumento del volumen extracelular, va a querer irse hacia el intracelular. Eso es lo primero. Y lo segundo es que va a estar así. Porque va a querer el líquido de volumen va a ir para allá. Para que haya un equilibrio, por así decirlo. Te escuchaba un poquito, alza un poco más alto el tono, pero todavía puede ser aún mejor. Lo único que no entendí fue que hiciste dos gráficos, así que eso del costado. No, ese es el primero y este es el segundo. O sea que este es el final. Porque el volumen se va a ir hacia el líquido intracelular para que haya un equilibrio. Está por ahí, pero hay un pequeño error, pero la idea está. Muy bien, gracias María del Carmen. Hemos practicado un poco más el tono de voz. Recuerda, eso es lo que tienes que practicar tú. A ver, aquí. Aquí, primero,
cuando puedan traten siempre de distinguir un poco los colores porque si no es un poquito difícil, ¿no? Poder valorar. Vamos a hacer otro aquí al costadito, ¿ya? No es que esté mal del todo, pero sí un poco difícil de distinguir. Este es el gráfico internacional del medio interno, ¿no? Es un rectángulo donde divides el LEC y el IC. Eso cuando tú veas una pregunta, yo les dije, para ese curso cierto, hay varios gráficos de análisis, pero tienen que saber el de Janet Narrow, que es el medio interno, y tienen que saber los gráficos de curva presión-volumen, que son los de corazón. Son los gráficos que tienen que, cuando los veas, tienes que saber de qué se trata. En este caso, el de Janet Narrow está valorándose lo que sería la parte del LEC y el IC. Entonces, el LEC está justamente en relación al agua corporal. Sí, se fue, entonces es emergencia. Ya. Bueno, imaginen. Todos. No, pero ¿cómo van a ver todos en el iPad? Es imposible, no van a ver. No, ya eso lo tendré que hacer en la tecnología. ¿Cómo La tecnología. Me lo voy a explicar de Paso modo. Repaso virtual. Ya, profesor. Ese gráfico está en relación al agua corporal total. ¿Se entendió? Sí. Ya, profesor. Está relacionado al agua corporal total. Ese es el primer principio que tienes que saber. Que es el 60% de nuestro peso en kilos. Si ya ustedes tienen en consideración eso, solo valoras LEC y LIC. Nada más. Toda pérdida y toda ganancia depende, siempre eso también se los dijo a los chicos de fisio cuando lo llevan por primera vez. Toda pérdida o ganancia tienes que empezar a valorar el de LEC, no vas a empezar a valorar el de LIC. Los mecanismos de compensación, que es lo que quiso decir María del Carmen, son los que están asociados al LIC. Pero las pérdidas o las ganancias iniciales son las que están relacionadas al LEC. Entonces, si tenemos aquí el rectángulo, que es el gráfico internacional, de Janet Narrow, y nosotros queremos, ahora con otro color, valorar la pérdida se dibuja hacia adentro. Pues. Si hubiera sido ganancia, lo dibujo color verde sería hacia afuera. No es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque la horizontal es el volumen. En cambio, la vertical es la osmolaridad. Otro dato que les dije en seminario 1 fue: cuando ustedes valoren que llega a este punto de aquí, significa que está dentro de los parámetros de normalidad. 280 a 300. Si yo dibujo unos trazos por encima de esta línea morada, yo voy a decir que es hiperosmótica. Y si yo dibujo unos trazos por debajo de la línea morada, yo voy a decir que es hiposmótica. ¿Por qué? Porque no he llegado a la línea. La línea también es un punto de referencia para yo poder decir, ok, estoy en ISO, estoy en hiper o estoy en hipo. Hasta ahí. Otra cosa que les dije es que nada puedes dibujar por acá, porque esto no existe. ¿Ok? Sí, estás yéndote por debajo de lo viable de la vida, ¿no? ¿Sí? Sí, estás yendo al inframundo. ¿Ya? Eso no está bien. Ahora, ¿qué dijo David? La CIHAT, te pongo un caso clínico con el doctor Silva, donde al final llegas a la conclusión que es CIHAT, pero no te pregunto eso, te digo, respecto a los gráficos del medio interno, ¿cuál es compatible con el diagnóstico que estás pensando? Entonces te tengo que poner gráfico. Hay 6 gráficos, nada más. ¿Cuál es el gráfico asociado a esto? Primero, ¿es expansión o contracción? Diga. Expansión. ¿Por qué? Porque. ¿Cómo que pérdida y expansión? No. Expansión porque está ganando, porque estás absorbiendo mucha agua. Entonces, ¿lo dibujo hacia afuera o hacia dentro del rectángulo? Hacia afuera. Hacia afuera. Hasta ahí voy. Ahora, dato número 2. ¿Fue solvente o soluto?
Solvente, ¿no? La molaridad disminuye. Entonces lo dibujo hasta la línea morada, me quedo por debajo o me paso por encima. Solar debajo. Debajo. Doctor, puede ser ahí, puede ser más abajo, puede ser más arriba, donde quieras, pero la cosa es que no llegue al límite superior, porque esa línea significa que es normal. Si quieres lo dibujas 5 centímetros, 1 centímetro, 2, eso es indiferente. Pero la cosa es que no llegue. ¿Lo puedes dibujar hacia abajo esto? No existe. Hasta ahí está la primera mitad del gráfico. Luego lo que quiso decir su compañera, entiendo yo, pero el problema fue que lo hiciste en 2 dibujos, cuando al final tiene que estar en 1, es que cuando un medio es hipo en relación al otro, se da un fenómeno que se llama incremento de la turgencia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Se incrementa la turgencia. ¿Ah? Un mecanismo compensatorio. Ajá, pero ¿qué va a pasar? Va todo el agua, ¿a dónde se va a ir? ¿Hacia dónde? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Del lec al lic o del lic al lec? Del lec al lic, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar entonces? Si el agua va así, ¿qué va a pasar con el volumen del líquido? Aumenta, ¿por qué? Porque es como un envase, ¿no? Si el envase ya estaba lleno, ¿qué va a pasar? Ya no va a poder tolerar más agua. Entonces va a empezar a aumentar su... ¿Y qué va a pasar con la molaridad de este? Va a disminuir porque lo va a empezar a diluir. Y ese es el nuevo gráfico. Ese es el gráfico de la expansión hipopóstuma. ¿Está bien? Ese es el escenario. Es decir, si ustedes ven banco de preguntas de medio interno, muchas veces hacen solamente el esquema y no les preguntan el diagnóstico porque no tienen que reconocer el trastorno asociado. ¿Y cuál sería el gráfico para la diabetes insípida? ¿Quién quiere hacerla en la pizarra para un puntazo? Porque ese es el de CIFA, ¿sí o no? Cristian Rodríguez, a ver. El de diabetes insípida. Ya, hablando y explicando, por favor, para que Ese sería el termal. Ya. Confía en tu sentido arácnido. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Contraes o expandes? ¿Qué habíamos dicho en diabetes? Contraes, muy bien, hasta ahí. Ah, hasta ahí, muy bien. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Era hiper, hipo o iso? Hiper, entonces. Ajá. Hasta ahí. Ajá, hasta ahí no. Hasta ahí no. Hasta ahí. El LEC es hiper. El LIC está normal hasta ahora, ¿sí o no? Cuando un medio es hiper respecto al otro, ¿qué fenómeno se da? Crenación. Crenación. Deshidratas. Ya no va la flecha así, ahora va así. El agua tiene que ir del LIC al LEC. ¿Con qué finalidad? Diluirlos. Porque aquí está muy Concentrado. Está muy concentrado. Entonces, si le manda agua, ¿qué va a pasar con el volumen de aquí? ¿Y qué va a pasar con su polaridad? Ahí está. Ese es el gráfico. Parece un cubo feliz, pero ese es el gráfico de la diabetes insípida. Muy bien. ¿Y tiene lógica entonces por qué tiene sed o no? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, diabetes insípida. Los deshidratados, ¿dónde estarían? Con ese gráfico también, ¿no? Porque es una pérdida de solvente donde el soluto se empieza a concentrar. ¿Está bien, estimados? Bueno, lo vamos a dejar ahí, que más o menos es lo mismo que hemos hablado. Hay un más menos porque también depende de las preguntas. Ustedes no me han preguntado casi nada, a diferencia del otro grupo que me ha hecho bastantes preguntas. Entonces ustedes también tienen que preguntarme para yo poder asociar. Ahí, por ejemplo, César ha hecho buenas preguntas, por ahí también Rose
Entonces, pero todos me gustaría que pregunten más. ¿Qué es lo que va a venir en su examen? Que es lo que imagino debe estar dando en vueltas en su mente y sin poder dormir. Va a entrar todo menos gasto. ¿Está bien? Pero de neuro solamente las cosas que vinieron en su peso. Si ustedes quieren más cosas de neuro, me avisan. Solamente lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Placa neural, potencial de acción y plexo braquial bien, pues. No a medias, como parecía en el examen. Es decir, ya sé quién es el nervio radial, pero investigo por qué inerva. No, es decir, no sabía ni que extendía la mano. ¿Verdad? Investiguen eso. ¿Sí? ¿Qué nervios son, pero qué inerva? ¿Sí? Endocrino es lo que menos vimos, pero lo vamos a hacer virtual conmigo esta semana. ¿Cuándo? No sé todavía. Pero va a ser de noche y va a ser virtual. No es obligatorio, no hay nota. Es decir, si no puedes, porque tienes actividades al día, no hay problema. Pero la cosa es de que va a ser virtual. ¿Sí? El doctor César va a hacer un repaso para el seminario 1 de cardio, entonces traten de ingresar si sienten que cardio también necesita. Obviamente no lo vamos a hacer a la misma hora. ¿Sí? No, ustedes ya lo saben cuándo va a ser. El seminario 1 va a ser el viernes a las 8:30, 9. ¿Qué? ¿Pueden enviar el link? A los delegados. Voy a enviar el link al seminario, a los delegados del seminario 1 y Gracias. ¿Está claro? Yo lo voy a hacer en Zoom. Lo único que yo pido es cámara encendida. ¿Por qué? Porque me aburre hablar solo. ¿Ya? Entonces tengo que verlo, ver sus